El tema de hoy es cómo estar protegido de la gente que me enferma. La gente también puede bendecirnos, pero también nos puede enfermar. A veces la gente puede hacer cosas que nos hagan daño y que de alguna manera nos ayuden a desenfocarnos o salir de nuestra carrera espiritual y de nuestra carrera personal también. Así que vamos a comenzar esta linda serie de hoy, protegido de la gente que me enferma. Y estamos terminando ya esta serie y vamos a leer el primer versículo de esta mañana. Decirle a tu hermano, qué bendición que estemos juntos. Y en esta segunda reunión de hoy, la verdad que es una bendición poder verlos a ustedes y ver que están aquí presentes para compartir juntos la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Vamos a leerlo en la versión Sagradas Escrituras, una versión antigua del 1569. Mire qué vieja esa versión, ¿no? Pero mire cómo lo decía ya en aquella época, ¿eh? Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Bien atrás. Y decía así la palabra de Dios: no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. ¡Qué palabra fuerte! Ya en aquella época se sabía de que las malas asociaciones, cuando te asocias con la gente incorrecta, puede de alguna manera quebrantar tu carácter, puede quebrantar las mejores cosas en tu vida, puede quebrantar tus buenos hábitos, pueden corromper de alguna manera tu pasión, las cosas positivas que hay en tu vida. Entonces decís junto conmigo, necesito buena gente para crecer en mi carácter. Ahora, fíjense en que el mismo versículo, se los traje en otra traducción, la traducción de Reina Valera Gómez, lo traduce de esta manera: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la Biblia aquí nos muestra la importancia de poder tener gente con la que podamos hablar y nos podamos edificar. Todos nosotros necesitamos gente que nos pueda bendecir, porque las palabras bendicen. Las conversaciones también pueden bendecir. Ahora, dice aquí la Escritura, no se engañen, es decir, no crean que todo es bueno. Hay momentos que tenemos que discernir que hay conversaciones, que hay charlas, que hay personas con las cuales estemos rodeados y que dichas conversaciones pueden ser malas, y cuando las conversaciones, lo que hablamos, lo que decimos es malo, puede arruinar nuestro carácter y nuestras buenas costumbres. Miren, cuando uno se junta aquí, en los argentinos nos encanta el mate, y cuando hay un mate se dice siempre, ¿no? Donde hay un mate hay reunión, ¿no? Donde hay un mate aparece mucha gente. Y cuando hay un mate y cuando hay mucha gente, a veces podemos tener la tendencia a hablar mal de otros. Y hablar mal de otras personas también puede traernos problemas en nuestras buenas costumbres y en nuestra integridad de nuestro carácter. Y ahí aparece siempre alguien que dice, miren, tengo algo que les tengo que contar que va a ser del interés de todos. Y ahí todos paramos la oreja, ¿no? Entre mate y mate, vamos de entre chisme y chisme. Y fíjense, les quiero mostrar y presentar a una hermana, la hermana Rosa. Preste atención, porque esta hermana es una hermana muy especial, que puede estar en la iglesia también, ¿eh? Así que quiero que usted preste atención y la conozca a la hermana Rosa. Más famosa de la iglesia, hablaba de todos y se metía en problemas. Siempre por las tardes visitaba mucha gente, trayendo chimentos de la última reunión. Era la chismosa más famosa de la iglesia, su oído entrenado no tenía competencia. Siempre por las tardes visitaba mucha gente, y entre
mate y mate, ella solía decir. Ayer yo lo he visto al hermano Perico comprando cerveza, tequila y ron. Parada en la puerta en la peluquería estaba María con nuevo novio. ¿Quién habría dicho tan feo muchacho que cambie de novia como pantalón? Ustedes bien saben, no soy de hablar mucho, no me gusta el chisme, ay no, por favor. Guarda que anda suelta, suelta, suelta. Rusa la chismosa. Mariachi, mariachi, vengan que les tengo un testimonio fresquito. La gente no entendía, todo era tan extraño, que se te unió al baño, ella lo iba a saber. Como una superhéroe con vista de rayos X, pero se le escapaba, ya se hablaba por doquier. Escuchen muchachas, les cuento la nueva. Ustedes no saben lo que ayer pasó. Parece que a Tito por falta de pago la luz le cortaron y a oscuras quedó. Si hablamos de corte no les conté nada. La hermana Purita el pelo se cortó. Se hizo unos bucles, parecen resorte. Y encima que es vieja más fiera quedó. Guarda que sigue suelta, suelta, suelta. Rusa la chismosa. La lengua más veloz de todo el oeste. Usted no se ría porque aquí nadie está a salvo. En toda la iglesia una luz no puede haber. Y mientras le cantamos le pedimos mil disculpas, porque con la chismosa no vamos a tomar el té. Porque con la chismosa no vamos a tomar el té. Porque con la chismosa no vamos a tomar el té. Qué hermana Rosa, tremenda esta hermana. Realmente a veces nos encontramos con gente que nos puede envolver de alguna manera en situaciones y en conversaciones que te pueden terminar haciendo daño, te puede hacer mal. Miren, George Bernard Shaw dijo lo siguiente: el chisme es como una avispa, decí conmigo, como una avispa. Dice, si no puedes matarla en el primer golpe, mejor no te metas con ella. Qué importante es poder discernir que nuestras conversaciones tienen que ser de edificación, tienen que ser para bendición. Muchas veces yo me he planteado esto y realmente a mí me encanta hablar con gente positiva, con gente de fe, porque muchas veces te pasa que cuando te encontrás con gente que le gusta hablar mal de otros o hablar mal de cosas que le está pasando y de cosas negativas, te carga de tal manera que hasta te cambia el humor. ¿Cuántas veces te ha pasado estar en un grupo de personas reunidos, riéndote, charlando y de repente llegó alguien y cuando abrió la boca el clima cambió, ¿no? Se puso tensa la cosa, ya el corazón se entristeció, ¿no? Te pusiste nervioso, tenso, porque hay gente que tiene la habilidad de poder cambiar el humor y de poder cambiar el corazón de la gente. Por eso, miren, la Biblia nos habla muy claramente acerca de esto, ¿no? Que es importante saber con quién nos asociamos como amigos. Miren, vamos a ver el primer punto, y el primer punto de tu bosquejo dice lo siguiente: la gente puede afectar nuestra forma de ser y lo que sentimos. ¿Te ha pasado alguna vez que la gente te cambió de humor o te puso de mal humor? ¿Sí? Estabas los más bien, estabas contento y de repente alguien te dijo algo, te tiró un dardo y te cambió el buen humor. Entonces, la gente puede afectar nuestra forma de ser y lo que sentimos, y anótalo allí, por lo que dicen y hacen. Por lo que dicen y hacen. Realmente las acciones y lo que mucha gente dice y lo que mucha gente hace puede realmente afectarnos negativamente, puede hacernos daño en nuestra forma de ser. Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. Y en la traducción, en el lenguaje actual, lo traduce de esta manera. Dice, y también dijo Jesús, ¿no? Lo que hace impura delante de Dios a la gente, es decir, lo que corrompe a la gente y lo hace impuro, es lo que la gente dice y hace. Decí conmigo, lo que dice y lo que hace. Ahora, a veces pensamos que lo que uno dice simplemente no tiene muchos problemas, ¿no? Lo que uno dice pareciera inofensivo, pero dice la Biblia, lo que contamina al hombre, lo que lo corrompe,
interiormente y como persona es lo que dice y lo que hace. Dice luego, porque si alguien dice cosas malas, es porque es, ¿qué dice? Malo. Y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, es decir, cómo ganar muchas situaciones a costilla de otro, o en hacer maldades, engañar, ser envidiosas, insultar y hasta incluso maldecir a otros. Esto lo dijo Jesús. Es decir, que cuando una persona habla mal de otro, o sea, lo maldice, se está autocorrompiendo y autocontaminando, lo dijo Jesús. Pero también dice que no solamente es eso, sino que puede ser necia y orgullosa. Efesios capítulo 5, versículo 6, también dice lo siguiente: que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Cuando alguien, querido hermano, está en malos caminos, cuando alguien viene haciendo mal las cosas, y aquí a la Biblia le llama desobediencia a Dios, cuando vive haciendo su vida, lo que quiere, va a tratar muchas veces de contaminarte, va a tratar muchas veces de tener argumentaciones, y a veces uno dice, estoy lo más bien, estaba lo más tranquilo en el Señor y buscando a Dios y estando tranquilo con la iglesia, hasta que alguien llenó mi corazón contra otros. Antes no tenía problema con nadie, ahora estoy enojado con este, con aquel, con el pastor, con la hermana, porque me estuvieron hablando, me hablaron de fulano, y te contaminaron el corazón. Y te contaminaron ese espíritu lindo que venías teniendo. Por eso dice la Biblia, no se dejen engañar. Hay personas que tienen la actitud de querer dañar tu corazón, de dañar tus relaciones, de dañar tus vínculos con los demás. Y lo hacen a través de la palabra y de las acciones. Miren, hay personas que son tan complicadas que tal vez vos tenés una situación que resolver con esa persona, y estas personas son hábiles para darte vuelta, como decimos nosotros, dar vuelta la tortilla, ¿no? Te da vuelta la situación, de modo tal que el culpable termina siendo siempre vos. De modo tal que siempre el que tiene la culpa sos vos. Y entran en una actitud de víctimas, ¿no? Donde ellos nunca son los responsables. Ellos siempre son los que son lastimados, son heridos, y siempre los culpables son los demás. Pero la persona que tiene una actitud de víctima siempre tiene el objetivo de seducir a los demás. Y de seducir y de limpiar el terreno, ¿no? Ir preparando el terreno para que los demás terminen haciendo lo que ellos quieren que hagan. Es decir, personas que van a buscar por todos los medios de lograr de que vos hagas lo que sea para ganar sus propios intereses. Hay personas que son expertas incluso en deformar la realidad. ¿Viste cuando vos a una persona le estás planteando una situación que hizo mal y le estás planteando algo y esa persona te lo va dando vuelta, te cambia la realidad, te mete otra cosa y vos le decís, pero no estamos hablando de eso otro, estamos hablando de esto? Pero es hábil para sacarte de tema, ¿no? y darte vuelta a la realidad, de modo que vos termines entrampado en una discusión interminable. Hay otras personas que a veces mezclan insultos y halagos amables de una manera tan sutil, ¿no? Cuando alguien te dice, yo sé que vos sos un poquito inútil en algunas cuestiones, pero mirá, con mi ayuda vas a poder avanzar, vas a poder lograr, pero ya te insultó. Ya te tiró el veneno, ¿no? Ahora, quiero que veamos que hay personas que a veces les gusta, para manejar tu vida y controlar tu vida, les gusta sembrar dudas acerca de tu fortaleza, acerca de tus cualidades. Personas que te descalifican, personas que te tiran al piso, porque es la única forma que tienen o la mejor forma que tienen para poder manejar tu agenda. Y quiero decirte un primer principio importante en esta mañana. Para que puedas ser feliz y la gente no te enferme, tu agenda la tenés que manejar vos. Decirle al que tenés al lado, no dejes que otros manejen tu agenda.
Esto es muy importante, tomar en claro cuáles son tus decisiones y tus prioridades en la vida. Ahora, hay personas que te descalifican de tal manera que terminan lastimando tu autoestima, terminan lastimándote la estima que vos tenés de vos mismo, para que te sientas lo peor, ¿no? Y poder lograr sus cometidos y poder lograr sus intereses. Ahora quiero que veamos lo siguiente. En el punto 2 vamos a ver algo interesante. Hay actitudes y conductas negativas, anotalo allí. Hay actitudes y conductas negativas de la gente que puede enfermarnos. Anotarlo por favor allí. Hay actitudes y conductas negativas de la gente que puede enfermarnos. ¿Sí? Y para eso lo voy a invitar a mi hermano Sergio, que él les va a hablar un poquito acerca de qué tipo de actitudes tiene la gente que nos puede enfermar. Buenos días, hermano. Y las relaciones, qué difícil. Todos nos relacionamos en todo tiempo con alguien, en el trabajo, en nuestro hogar, con los vecinos, por donde nos movemos, tenemos que relacionarnos y tratamos con gente. Y entre esa gente, decíamos, hay gente que nos enferma, hay gente que es manipuladora. Y vamos a analizar en esta mañana cuáles son las características de los manipuladores, como para poder estar alerta. Dios nos hizo libre y Él nos ama y quiere vernos bien. Entonces, para poder protegernos de aquellas personas que se acercan a nuestra vida, nosotros tenemos que conocer de antemano características de estas personas, de los manipuladores. Una de las características del manipulador es que él adormece a su víctima, entra sigilosamente, comienza a manejarlo y a tratarlo de tal manera que la persona se adormece y se deja controlar. Dicen que al año y medio, la persona recién reacciona y se da cuenta que está siendo manejada y controlada por esta persona. Adormece a la víctima y a través de un trato lento y controla a la persona. Otra característica del manipulador es que es seductor o seductora. Seduce a la persona. A través de la seducción logra su objetivo. A través de la seducción logra el control. A través de la seducción logra manejar la relación. Son excelentes estrategas, otra de las características de un manipulador. El manipulador siempre va a buscar la vuelta para salirse con la suya, para controlar a la persona. Va a detectar, va a estudiar, nos va a estudiar y va a encontrar el talón de Aquiles. Y donde encuentra nuestro lugar indefenso, ahí va a aprovechar para controlarlos. Es ahí donde ataca. Son estrategas y no van a parar hasta lograr su cometido, hasta alcanzar el propósito que se pusieron, que es el de controlarnos. El manipulador, además de ser estratega, además de ser el que te adormece y que te seduce, también es una persona que te quiere mal, para que él pueda sentirse bien. Es una persona, el manipulador es una persona que dentro de él hay un montón de sentimientos y de frustraciones y cosas no logradas, y por lo tanto, como él está mal por dentro, trata de controlar al otro, de hacer sentir mal al otro, para él sentirse mejor, para él sentirse el que tiene el poder, para él sentirse el que está al mando de la relación. Como decía el pastor, también es una persona que sabe dar vuelta a la situación. Cuando nosotros comenzamos a detectar, o cuando la persona comienza a detectar que el manipulador está haciendo cosas para usarlo, da vuelta a la situación y se victimiza. Esa es otra de las actitudes que tiene un manipulador. Se victimiza para poder, a través de la victimización, zafar de esa situación. Pero damos gracias a Dios que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Damos gracias a Dios que un día hemos aceptado a Jesucristo y que Él es quien está al control de nuestra vida. Hemos nacido de nuevo, y como hemos nacido de nuevo, no hemos nacido de nuevo para manipular a nadie, ni para permitir que nadie nos manipule, sino que hemos nacido de nuevo para entregarle la rienda de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra mente a Jesús, y que sea Él el Señor de nuestra vida. Amén. Él tiene que ser quien nos controle, Él tiene que ser quien dirija nuestra vida. Hay personas que dicen, busca en tu corazón, porque de tu corazón vas a encontrar las respuestas. Busca en tu corazón, busca en vos mismo y desde la persona misma
vas a solucionar todos tus problemas. Ese es un camino que nos va a llevar nada más que a la frustración. Aprendíamos en esta serie de protegidos, habíamos visto que teníamos que estar protegidos de la lengua y habíamos aprendido también semanas atrás que tenemos que estar protegidos del corazón, porque la palabra de Dios y Dios nos enseña que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces mire si vamos al corazón a buscar nuestras respuestas ante un corazón engañoso. ¿Qué respuesta vamos a encontrar? No tenemos que buscar en nuestro corazón, tenemos que buscar en Cristo. Tenemos que ir a Cristo, a su presencia, y en Él encontrar todas las respuestas para nuestras vidas. Todas las dudas existenciales que podés llegar a tener, las vas a encontrar en la intimidad y en la presencia con Dios. Él nos va a dar la respuesta y a Él tenemos que entregarle la rienda de nuestra vida, la rienda de nuestro hogar, la rienda de nuestra familia, la rienda de nuestros hijos, para que Él gobierne y Él sea Señor como tiene que ser y como es digno de que lo sea. Encontramos en la Biblia un ejemplo de una pareja donde también podemos analizar a través de la relación de esta pareja cómo se lleva a cabo la manipulación. Encontramos en la palabra de Dios, en Primera de Reyes, tiene el versículo usted ahí, capítulo 16, versículos 31 y 33. Él es un líder de Israel. Él es un rey de Israel, una persona que tenía la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios hacia Dios y hacia la adoración. Y vemos y vamos a analizar cuál es el nivel espiritual de este líder de Israel. Vamos a ver cómo es su carácter, cómo era esta persona. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, versículo 16, capítulo 16, versículo 31 y 33. Porque le fue poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab, que es el rey y la persona de la cual estamos hablando, una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En estos versículos podemos ver, en primer lugar vamos a analizar el nivel espiritual de Acab, la condición espiritual en la que se encontraba. Dice que le fue poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, ¿sí? Le fue poca cosa. Y tengan en cuenta una cosa, cuando hablamos de líderes, no estamos hablando precisamente de pastores, estamos hablando de los que están enfrente de la iglesia. Cada uno de nosotros que estamos acá presentes somos un ministro de Dios. Cada uno de los que estamos acá presentes somos líderes de Dios. Usted es el líder de Dios en su casa. Usted es el ministro de Dios en su casa. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios y analizamos la condición espiritual de este líder, tenemos que vernos reflejados nosotros. ¿Cómo estamos nosotros como líderes de Dios? A este líder le fue poca cosa pecar. Le era lo mismo pecar que no pecar. Le era lo mismo vivir en pecado que vivir en santidad. Y vivir en pecado lo llevaba a apartarse de Dios. Esa era la condición espiritual, ese era el carácter de él. Tenía un carácter blando, tenía un carácter duro para el pecado, blando para hacer la voluntad de Dios. Es decir, se sometía a hacer la voluntad de Dios, pero le era fácil andar por detrás del pecado. Y cómo el pecado va ejerciendo en la vida o en nuestra vida o en la vida de este líder un efecto multiplicador, ¿no? Él peca, toma decisiones que lo llevan a pecar más, toma otras decisiones que lo llevan a pecar más y más y más, y así se va separando y apartando cada vez más de Dios. Y cuando analizamos el ADN de este líder, vemos que en su ADN estaba el tener en cuenta o tomar en poco vivir en pecado. Y también vamos a analizar el ADN de su mujer, Jezabel. La mujer era una mujer sidonia, dice la Biblia. El padre de Jezabel era un dictador tirano. El padre de Jezabel había llegado al reinado de Sidón matando a sus dos hermanos. Él era un tirano.
pero además también era un sumo sacerdote de Baal. Fíjense cómo el nivel espiritual de este líder Acab lo llevó a tomar en poco vivir en pecado, pero también lo llevó a tomar la decisión de tomar una mujer de otra nación, cuando la palabra de Dios decía que tenía que casarse con mujeres israelitas. Él decide juntarse con esta mujer, una mujer que tenía un padre, vendría a ser el suegro de él, que había llegado al reinado y que era un tirano, pero además de ser tirano había matado a los dos hermanos para llegar ahí y era sumo sacerdote de Baal. Y el nombre del suegro de Acab era Et Baal, cuyo significado es estoy con Baal. Qué nombre para un suegro. Qué hermosa familia, tener un suegro con Et Baal, estoy con Baal. Yo no sé, Acab, pero yo hubiese ido corriendo. Tener un suegro que se llame así, porque quizá él podría no haber sabido, no haberse enterado de que el suegro era un sumo sacerdote de Baal. Quizá no se habría enterado de que había matado a sus hermanos para llegar al reinado. Quizá no se habría enterado que era un tirano, pero tan solo al ver el nombre tendría que haber reaccionado, tendría que haberse espantado, tendría que haber tenido una reacción hacia Dios. Cómo el pecado nos ciega, cómo el pecado nos quita el entendimiento y no nos permite ver cosas bien claras, alertas, llamadas de atención, que lo tuvieron que haber hecho reaccionar, salir de ese sueño. Decíamos que la manipuladora seduce, seguramente Jezabel habría usado la seducción para traerlo hacia él. Adormece, a tal punto estaba adormecido Acab, que no vio ninguna de todas estas señales, las pasó por alto y se casa con ella. No solo que se casa, la palabra de Dios dice que hizo altar a Baal y edificó un templo. Y no solo que hace altar y edifica un templo, encima envía a matar a los profetas de Jehová y los reemplaza por profetas de Baal. Todo eso hizo en esta relación, podríamos decir, enfermiza, en esta relación en donde hay claramente una persona que manipula y uno que se deja manipular. Pero vamos a ver hasta qué punto llega la manipulación. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 8, podemos ver cómo la manipuladora va avanzando, avanza, hasta que llega a anular por completo al que es manipulado. Dice la palabra de Dios: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Escuchó? Dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, anulado completamente, y las selló con el anillo de Acab. ¿Quién estaba gobernando? ¿Era el rey? ¿Quién estaba tomando decisiones? ¿Era el rey? ¿Quién estaba escribiendo las cartas y sellándolas? Ella. Lo había anulado completamente. La persona manipuladora busca anularte. La persona manipuladora busca tener el control. La persona manipuladora es ella quien tiene, o él, o ella, quien quieren tener el poder. Al punto que lo llegó a anular por completo. Y él ya no tomaba ninguna decisión. Él ya no era quien gobernaba. Él ya no era quien estaba al frente de esa relación. Hasta tal punto llegó la manipulación en el caso de esta relación, de esta pareja, cuando analizamos la vida de Acab y la vida de Jezabel. Lo anuló. Ahora la pregunta es, ¿cómo logra ella anularlo? ¿Qué herramientas utiliza el manipulador para que el manipulado llegue a esa situación? Seguramente la descalificación. Seguramente le habrá dicho: vos no tenés carácter, vos no servís para gobernar, vos no tomás buenas decisiones, vos no estás haciendo bien las cosas. La descalificación, otra señal de los manipuladores. Cuando estás en relaciones laborales o familiares o relación que se encuentre, encontrás personas que descalifican. Ojo, son personas que quieren manipularte, son personas que quieren tener el control de la relación, son personas que quieren estar al frente.
Entonces, ¿cuáles son las armas de la manipulación? Decíamos, la seducción, la agresión y ejercer el control. El manipulador nos obliga a pensar, a actuar, a vivir o amar como él o ella quiere. ¿Sí? Es decir, nos anula. ¿Y dónde podemos encontrar personas manipuladoras? Bueno, en distintos ámbitos. En el trabajo podemos encontrar personas manipuladoras. Un jefe que te manipula, un compañero que quiere manipularte. En la familia se puede dar la manipulación, el esposo que pretende manipular a la esposa que quiere manipular al esposo, o los hijos que pretenden o muchas veces logran manipular a los padres. También hay una relación de manipulación. En la iglesia también podemos encontrar manipulación. No deberíamos, pero a veces también podemos llegar a encontrar manipulación en la iglesia. Y vamos a leer y compartir juntos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, que ninguno oprima ni calumnie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. No deberíamos encontrar manipulación en la iglesia, porque Dios nos aconseja que ninguno oprima ni calumnie en nada a su hermano, ¿sí? Es decir, nuestro Señor nos hizo libre y tenemos que vivir con esa libertad. Cristo nos hizo libre y somos verdaderamente libres, pero somos libres para defender nuestra libertad y respetar la libertad de los demás. Un viejo dicho dice que mis derechos terminan justo cuando empiezan los derechos del otro. Cristo nos hizo libre para que nosotros podamos defender nuestra libertad, hagamos valer nuestra libertad, pero también para que respetemos la libertad de los demás. Y en el tercer punto en esta mañana que vamos a desarrollar, anote ahí en su bosquejo y ponga: ¿cómo desactivar la influencia negativa que te enferma? ¿Cómo desactivar la influencia negativa que te enferma? ¿Lo notó? Vamos a ver algunos puntos para poder protegernos en estas relaciones enfermizas, para poder protegernos de aquellos que quieren manipularnos. Una de las maneras de desactivar las armas del manipulador es evitar las triangulaciones. Cuando surge un conflicto y al conflicto lo triangulamos, se agranda el conflicto. Fíjense en que en la palabra de Dios encontramos un ejemplo de triangulación. Tanto Pilato como Herodes se odiaban, pero al momento de tener que resolver sobre la vida de Jesucristo se aliaron y se pusieron en contra de él. Eso es una triangulación. Cuando viene una persona, viene Juan y me habla mal de Pedro, entonces ahí estamos triangulando el problema. ¿Cómo evitamos esa triangulación? Agarramos y decimos: hermano, si vos tenés un conflicto con Pedro, andá y hablá directamente con él. Hablamos directamente con la persona que tenemos el conflicto. Vamos directamente y resolvemos el problema. Si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Si hemos cometido un error, reconocemos nuestra falta, pero lo solucionamos ahí. Esa es una de las maneras de evitar la triangulación. Otra manera de evitar la triangulación es no escuchar a Rosa la Chismosa. Hay muchas Rosas las Chismosas o Juan y los Chismosos que van a venir. Si vienen, tengo una noticia, no lo escucho. Porque al no escucharlo me va a hablar de alguien y evito la triangulación. Es una manera de evitar la triangulación. Ahora, tenemos ejemplos de triangulación. En la pareja, muchas veces en la relación de matrimonio se da la triangulación. Cuando los padres están separados y la madre o el padre le dice a los hijos: sí, porque tu papá tal cosa. Ahí está triangulando el problema con el hijo. Está utilizando el hijo para triangular su situación, su problema. Lo utiliza como ariete al hijo. ¿Sabe lo que es un ariete? Un ariete se utilizaba en la antigüedad, en la época de los romanos.
era un tronco bien grande que lo agarraban entre muchas personas e iban con ese tronco para destruir una pared o un obstáculo. Si querían entrar hacia una ciudad fortificada o un palacio que era impenetrable, utilizaban el ariete y al usar el ariete rompían paredes, rompían puertas grandes, lo que sea, y de esa manera lograban entrar a la ciudad, vencer esa fortaleza. Y cuando nosotros triangulamos el problema, estamos utilizando a la persona como ariete para lastimar y para hablar mal y para, en definitiva, dañar la imagen, el honor y el nombre de otra persona. Lo utilizamos como ariete. Y hoy en día tenemos versiones modernas del ariete. El Facebook, por ejemplo, o las redes sociales se utilizan muchas veces como ariete. No sé si usted alguna vez habrá leído, yo le llamo frases enigmáticas. Alguien por ahí escribe en Facebook: hay algunas personas que tienen menos inteligencia que una hormiga. ¿Nunca leyó algo así? Yo he leído: hay algunas personas que más vale tal cosa. Utilizan el Facebook como ariete. Están queriendo triangular. ¿Y cuándo logran triangular? Cuando alguien pone me gusta. O cuando alguien comparte un comentario. Ahí ya trianguló el problema. Está utilizando a esa persona como ariete para destruir a otra. Es decir, Dios nos llama a que podamos amarnos los unos a los otros, a que nos llevemos bien, a que no triangulemos, a que si tenemos un problema, resolverlo. Hablemos, solucionemos las cosas en amor, con respeto y como tiene que ser. El segundo aspecto que vamos a ver en esta cuestión de desactivar las influencias o tratar de frenar a la persona manipuladora es: nunca permitas que te asfixien. Nunca permitas que te asfixien. Está bueno estar juntos, pero ya cuando la relación es empalagosa, ya cuando la relación es tan, nos asfixia, nos asfixiamos, nos quitamos aire, espacio, libertad. ¿Nunca escuchó frases como esta? Sin tu amor no viviré. O frases como: eres más importante que el aire que respiro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Después de esa, yo he escuchado gente que dice así: eres más importante que el aire que respiro, y ya va por el 5º matrimonio. Pareciera que consiguió más oxígeno el otro lado. Eres más importante que el aire que respiro. Son frases que en una relación asfixian, te quitan libertad, te quitan espacio, te quitan decisión. La persona que asfixia, la persona asfixiante, busca afuera lo que cree no tener en su interior. Por eso asfixia a la otra. Busca en el otro cosas que cree no tener en su interior. Y se vuelve dependiente. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre cuidar y controlar? Una cosa es cuidar y otra cosa es controlar. La persona que asfixia, el objetivo de la persona asfixiante es controlarte. Ahora, cuidar, es decir, la persona que te controla te quita la libertad. Cuidar es: el que te cuida debe tener en claro que el objetivo es que tú seas libre. Cuidar es permitir que la otra persona sea libre. Eso es cuidar. Controlar es anular la libertad del otro. Cuando nos relacionamos tenemos que tener en cuenta esa diferencia. ¿Sí? Que no estamos para controlar a nadie, sino que estamos para cuidar en todo caso. Permitir que el otro sea libre, permitir que el otro pueda concretar sus objetivos, sus proyectos, sus ideas, sus anhelos. Y que el otro también me permita concretar a mí mis proyectos, mis ideas y mis anhelos. Cuenta una anécdota que allá por la década de 1960, en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, se estaba por lanzar un cohete a la luna y llega al espacio, un cohete al espacio, perdón, y llega el presidente John Fitzgerald Kennedy y encuentra personas en ese lugar, y con cada persona que encontraba iba y lo interrogaba y le decía: ¿usted qué está haciendo acá? Y la persona le decía: yo soy un astronauta. Bien. Siguió caminando y se encontró con otra persona y le pregunta: ¿usted qué está haciendo acá? Yo soy un científico.
Siguió caminando y se encontró con otra persona que estaba barriendo y le pregunta, ¿usted qué está haciendo acá? Yo estoy acá junto con todos los demás en este proyecto para ver si logramos llevar un cohete al espacio. No se trata de lo que estás haciendo, se trata de quién sos. Se trata de quién sos. Sos un hijo de Dios. No importa la actividad que hagas, no importa lo que te toque hacer en la vida, sos un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenés que saber que Cristo te hizo libre. Te hizo libre para vivir en libertad, para disfrutar y para gozar de tu libertad y para respetar la libertad de los demás. Independientemente de lo que hagas, independientemente de lo que trabajes, independientemente de lo que estés haciendo, en primer lugar, por sobre todas las cosas, somos hijos de Dios. Y para vivir en plena libertad, con la libertad en la que Cristo nos hizo libre y con la libertad de hijos de Dios, gozando de nuestra libertad, la libertad que nos dio Dios y respetando la libertad de los demás. El tercer punto que quería ver en esta mañana, con respecto a tener armas o herramientas para defendernos y protegernos de aquellos que quieren venir a manipularnos, es que tenemos que enfrentar la negatividad. Va a haber personas negativas que van a venir y van a ver todo oscuro, todo malo, criticando todo, todo está mal, todo lo ven mal, y te terminan dañando, te terminan perjudicando, te terminan enfermando espiritualmente. Son las personas que piensan que todo les sale mal. La negatividad atrae, tengan en cuenta esto, la negatividad atrae lo que la persona tanto teme. Es como si fuese la negatividad, es como si fuese una profecía de lo malo. Estamos con una actitud negativa atrayendo lo que tanto tememos que no va a pasar. El ser negativo afecta a la salud y la calidad de vida en general. Tengo en cuenta una cosa, hay investigaciones que se han hecho que dicen, estas investigaciones dicen, demuestran que las personas positivas viven 8 años más que las personas negativas. Tener una actitud positiva ante la vida, ver positivamente las cosas, te va a dar 8 años más de vida. Vale la pena ser positivo, vale la pena dejar de ser negativo. Ya por solo hecho ese vale la pena decir, cambio de actitud, Señor. Comienzo a ver las cosas como tú las ves, comienzo a ver las cosas de una manera diferente. La mejor manera de enfrentar la negatividad es oponiendo una actitud positiva. Por ejemplo, si ves que está lloviendo, no digas llueve, sino que salí a buscar un paraguas. Si ves que una canoa se está hundiendo, no digas se hunde, comenzá a nadar. Una actitud positiva es, ante un problema, ir por la solución, presentar la solución. Si yo en vez de detenerme y quejarme y mirar que todo está mal, busco la solución, estaré cambiando de actitud, estaré pensando distinto. Una actitud positiva es ver lo negativo, pero hablar de lo positivo. Tenga presente eso. Y al hablar de lo positivo estaremos dando la solución al problema. Cuando veremos algo negativo, podamos ver lo positivo. Una actitud positiva es ver lo que otros no ven antes de que lo vean. Y planificar te ayudará a liberarte de la negatividad. Y por sobre todas las cosas, quiero decirte en esta mañana que Dios nos manda a vivir en una actitud positiva. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo tengo que vivir? Positivamente, confiando en Dios, creyendo que tenemos un Dios todopoderoso, que puede cambiar las circunstancias, que puede cambiar la realidad, que puede cambiar el presente, que puede cambiar todo lo que estoy viviendo con el solo hecho de creer en Él. Y hay más actitudes que tenemos que tener, pero las actitudes siguientes las va a mencionar el pastor Fernando. Bien, ahora, qué interesante todo lo que nos estaba diciendo Sergio recién. Hay cosas que necesitamos protegernos para estar libres de la gente. Y decirle a tu hermano, por favor, algo importante. No te pegotees con nadie.
Es decir, amamos a todos, queremos a todos, nos llevamos bien con todos, pero tratamos de siempre tener una relación estrecha solo con Jesucristo, que es el que siempre va a estar con nosotros y que nunca nos va a fallar. Pero cuando nos pegoteamos con la gente, llega un momento que si alguien no nos puede visitar o no nos puede saludar o no nos puede hablar o no puede dedicarnos tiempo, nos enojamos y nos ponemos mal, porque muchas veces somos así, ¿verdad? Y algunas personas, cuando nos pegoteamos demasiado, aprovechan esa situación también para querer manejar o controlar nuestra vida. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer, además de todo lo que ya hemos visto ahora, para poder librarnos de la gente que nos enferma? Bueno, en primer lugar, decir conmigo, estar consciente de que hay alguien que me quiere manipular, ¿no? Estar atento a esto. Por eso dice la Biblia que hay un don que es espiritual, que se llama el don de discernimiento de espíritu. Poder discernir cuando alguien está queriendo ser amigo o cuando alguien está queriendo manejar mi vida. Y para tener en cuenta esto, hay derechos que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. En primer lugar, el derecho a ser tratado con respeto. Decí conmigo, yo tengo derecho a ser respetado. Cuando alguien no te respeta es porque está queriendo manejar tu vida. En segundo lugar, el derecho a expresar tus sentimientos, tus opiniones y también tus ideas sin que nadie diga no. Lo que vos decís no es importante. Acá lo que importa es lo que yo te estoy diciendo. Manipulador. Otro derecho que vos tenés es el derecho a establecer tus propias prioridades, a decidir qué es lo que mejor te conviene, qué es lo que mejor es para vos. También tenés derecho, escucha esta, a decir que no sin sentirte culpable. Cuando a veces ante un manipulador uno dice que no a algo, el otro saca chispa, ¿no? Se enoja. ¿Por qué? Porque la respuesta que está esperando de vos siempre que sea todo que sí. Y nunca espera un no. Sin embargo, cuando digas que no, nunca te sientas culpable. Decí no con firmeza cuando es no. Por eso Jesús dijo que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y esto lo dijo Jesús también. Ahora, también tenés derecho a defenderte de toda agresión externa, sea física o emocional. Cuando vos sentís que la gente te está agrediendo, es el momento para poner un límite y decir, no me gusta cómo me estás tratando, no es bueno lo que estás haciendo conmigo y no lo acepto. A ver, vamos a hacer la práctica, decirlo conmigo, no acepto que me maltrates. Y le ponemos un freno, ¿sí? Porque si no te terminan enfermando. Ahora, es importante que te liberes de los sentimientos que los manipuladores pueden generar en tu vida. Sentimientos de culpa, de vergüenza, de angustia, incluso a veces te llevan a sentir odio y hasta rencor. En estos días, ayer estaba mirando una película y me pareció interesante una escena de la película donde unos muchachos iban en una carretera y se les acabó la nafta, el combustible, y de repente vienen en la mano contraria otro auto donde vienen dos mujeres. Y entonces uno de ellos dicen, déjame que yo voy a ver si les puedo sacar un poco de combustible. Entonces cuando frenan el coche, el muchacho ve que en el vidrio del auto hay una etiqueta que dice Jesús te ama. Y entonces cuando le habla a la mujer le dice, mire, hace un rato que estamos aquí sin combustible y estábamos justo esperando que un buen cristiano pudiera llegar y nos diera su combustible. Manipulador. Saben que mucha gente es así. Trata de, mira, decí conmigo, el manipulador lo primero que va a tratar de identificar es tu debilidad. ¿Sí? Es un experto en tratar de descubrir cuáles son tus puntos débiles para poder sacar provecho de esa debilidad. Por eso decí conmigo, me tengo que poner firme y no sentir culpa con eso. Esto es importante. Ahora, cuando algunas personas a veces tratan de manejarme y yo me doy cuenta que hay personas que tal vez quieren manejar mi agenda, yo le hago preguntas como esta. Por ejemplo, ¿vos estás seguro que lo que me estás pidiendo es bueno para mí también o es solo bueno para vos? Otra pregunta que a veces podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, podemos decir,
¿qué es lo que realmente querés que te diga? ¿Querés que te diga que sí solamente o te puedo decir que no? ¿No? Y a veces cuando uno le dice algo así a la persona que te está manipulando, lo que está esperando solamente que siempre le digas que sí. Pero qué bueno es que nosotros podemos preguntarle y decirle, ¿qué es lo que vos querés que yo te responda? ¿No? Y ahí un poco desarticulás al que te está presionando. Entonces, aprendamos a tomar el control de nuestra propia vida para que Dios sea el único que controle nuestro corazón. Miren, un consejo que nos da la Biblia también es algo muy importante. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Dice, no metas en tu casa nada de lo que el Señor detesta, para que no seas tú también consagrado al exterminio, lo mismo que aquello. Aborrece todo esto y detéstalo, porque está consagrado al exterminio. Este es un principio muy importante. Decí junto conmigo, no voy a dejar que entre en mi casa. Decilo fuerte, no voy a dejar que entren en mi casa nada que me contamine. Yo hace años que decidí que en mi casa no viene nadie a contarme nada de nadie. Y lo sigo hasta al pie de la letra hasta el día de hoy y ha sido una gran bendición. A mi casa solamente invito a aquel que va a venir a hablar de Cristo y que vamos a hablar cosas de bendición y que vamos a orar. Y eso es una gran bendición. Pero ni tampoco voy a la casa de nadie que me invite a tomar un té o que me invite a comer algo cuando yo sé que luego la conversación va a ser hablar como la hermana Rosa, hablar de la última reunión, ¿no? Y hablar de un hermano y del otro y de aquel y del otro, porque sé que van a poner en mí una carga y un mal corazón. Entonces, la palabra de Dios dice, no metas en tu casa nada de lo que el Señor detesta. Y por último, dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice, al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy del que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes, escuche bien, ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Cuando vos permitís que te llenen el oído, ¿no? Y que te hablen mal de uno y te hablen mal del otro, porque siempre hay hermanos o personas que parecen muy religiosas, pero en algún momento aprovecha la situación y te dice, ¿y viste el hermano fulano? ¿O viste la persona? ¿O viste lo que dijo el pastor? ¿O viste lo que dijo la vecina? ¿O viste? Y comenzó a corromper tu corazón. Entonces, dice la Escritura que cuando nos reunimos debemos animarnos los unos a los otros. Miren, hace unos días estaba afligido yo por una situación y de repente me llama un pastor amigo y me dice, nos queremos invitar a cenar. Y fuimos a cenar y estuvimos hasta las 4 de la mañana. Y ustedes saben qué bendecido que me volví, porque no solamente charlamos las cosas del Señor, compartimos palabra, oramos juntos y nos bendijimos unos a otros. Y qué bendición es poder tener gente que te bendiga, que te haga crecer. Esa es la gente que necesitamos en nuestras vidas. Y por último, decí conmigo, antes de dar una respuesta, me voy a tomar todo el tiempo del mundo. La gente que a veces te presiona quiere que le digas sí y ya y ahora, ¿no? No dejes que nadie te presione. Si no estás seguro, no tomes ninguna decisión, no des ninguna respuesta. Es mejor decir, mira, déjame que lo voy a pensar bien y después te respondo. Puede ser que sí o puede ser que no. No dejes que nadie te apure, no dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. Tomate tu tiempo para pensar. Amén, amado. No dejes que nadie corrompa tu corazón, ni que nadie te saque de las cosas buenas que hay en tu vida. La verdad que la vida es tan hermosa, pero tenemos que estar con la gente que nos bendice, la gente que nos hace crecer, ¿sí? Y un último consejo que te puedo dar, toma distancia de las personas que pueden enfermarte, de las personas que pueden arruinar tu buen humor, que pueden arruinar tu corazón. Toma distancia. Decirle a tu hermano, toma distancia de los que te enferman. Amén. Qué bendición en esta mañana saber que con Cristo realmente todo lo podemos. Y que Cristo nos da ejemplo de poder tener una vida sana y libre de la gente también, ¿eh? Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar y le vamos a decir al Señor,
Señor, gracias te doy porque yo soy una persona libre. A ver, ¿cuántos son gente libre hay aquí? Decí conmigo, yo soy una persona libre. Libre del mundo, libre de la gente y libre de todo lo que me puede hacer daño. Porque Cristo vive en mí. Así que levanta tu mano al cielo y decirle al Señor, Señor Jesucristo, te doy gracias por mi vida, por lo que soy, por quién soy. Señor, te agradezco porque soy libre por la sangre de Cristo. Dios Padre, te ruego que me des firmeza, entendimiento, sabiduría para reconocer a la gente que quiere dañarme, para tener discernimiento de cuando hay personas que quieren manejar mi vida o manipularme. Padre, dame sabiduría para poder tomar distancia y poder librarme de toda mala influencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pido tu fuerza, tu ayuda y tu poder. En el nombre de Jesús, declaro por la fe que soy una persona libre, victoriosa, capaz de tomar mis propias decisiones y hacer crecer mi vida con el poder de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tu mano al cielo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, que el Señor ponga su rostro sobre vos y lo haga resplandecer y te dé paz. Y todo lo que hagas y todo lo que emprendas sea próspero y sea bendito en el nombre del Señor Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mi querido, quiero invitarte para este jueves, no te olvides, este jueves tenemos la Cena del Señor, una gran celebración espiritual.